¿De dónde vienen las enfermedades mentales? ¿Qué son las enfermedades mentales? Según la American Psychiatric Association, las enfermedades mentales son condiciones que envuelven cambios en la forma de pensar, todo lo que tiene que ver con cognición, en emociones y comportamientos, o sea, conducta, o una combinación de todas. Están asociadas con angustias y/o problemas en el funcionamiento social, laboral, familiar y otras actividades. ¿Cómo obtuvo esta enfermedad? Cuando las personas se enferman mayormente, quieren saber qué enfermedad es y si se puede tratar. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo obtuvo esta enfermedad? Los pacientes creen que sabiendo las causas de la enfermedad pueden ayudar con su tratamiento y posiblemente evitar que se propague. Las causas genéticas de ciertas enfermedades se conocen desde hace muchos años, como la anemia falciforme, que es un trastorno genético recesivo en el cual ambos padres transmiten la forma afectada del gen que lo provoca. Otras, como la enfermedad de Huntington, pueden ser causadas por la clásica transmisión dominante. Gente que recibe solo un gen afectado de cualquiera de los dos padres desarrolla la enfermedad. A estas dos formas se les llama modelo mendeliano simple, porque están basadas en las reglas de herencia codificadas por Gregor Mendel. Las enfermedades médicas más comunes no siguen las reglas de la herencia mendeliana. En cambio, estos trastornos complejos están influenciados por múltiples genes de susceptibilidad, cada uno de los cuales contribuye al trastorno. Estos genes pueden interactuar de maneras complicadas para aumentar o disminuir la susceptibilidad. Cuantos más genes se necesitan para un trastorno, más difícil es detectarlo. Esta dificultad se magnifica por el papel de los factores ambientales. Rastreando enfermedades. Para el seguimiento exitoso de los genes relacionados con la enfermedad, se necesita una población de personas con la variante genética en un medio para identificar los genes en estas personas. Es necesario que la identificación de la enfermedad debe ser lo suficientemente clara para que todos los individuos tengan síntomas relativamente uniformes para mejorar la posibilidad de identificarlos sin error para que el estudio dé resultado. Una enfermedad como la anemia falciforme puede ser observada en un microscopio por expertos y no expertos y ver si está presente o no la deformación específica de las células sanguíneas. Por consiguiente, se observa la enfermedad. En el caso de las enfermedades mentales, no es así, porque no se ha encontrado una prueba biológica clara. Además, los investigadores han tenido problemas para discriminar formas específicas de trastornos mentales, como distinguir a alguien que padece depresión como parte de un trastorno depresivo de alguien que padece depresión como parte de un trastorno bipolar, también llamado trastorno maníaco-depresivo. Comprender las influencias genéticas de los trastornos mentales y otras enfermedades complejas se complica aún más por el hecho de que un gen de susceptibilidad dado puede provocar o no el trastorno. Esta ambigüedad podría deberse a influencias ambientales o interacciones con otros genes. Como complicación adicional, varias combinaciones de genes pueden conducir al mismo trastorno. ¿Genética o ambiente? Las amenazas ambientales a la salud mental incluyen estos parámetros tradicionales, junto con las drogas farmacéuticas e ilícitas, las lesiones y las deficiencias nutricionales, pero también consisten en condiciones psicosociales que se relacionan con las percepciones del individuo del mundo social y físico. Cualquier número de circunstancias, por ejemplo, abuso sexual, ser víctima de un delito o la ruptura de una relación, pueden producir estrés psicosocial. Pero los expertos asumen que cada una de estas circunstancias desencadena reacciones más primarias, como sentimientos de pérdida o peligro, que sirven para empujar hacia un estado mental particular. Los sentimientos de pérdida pura pueden conducir a trastornos depresivos, mientras que los sentimientos de peligro puro pueden llevar a trastornos de ansiedad. Ronald Kessler, profesor de política de atención médica de la Facultad de Medicina de Harvard, explica, ya sea solos o en combinación, los factores estresantes psicosociales y fisiológicos pueden interactuar con la vulnerabilidad genética para alterar la química del cerebro y así alterar la salud mental del individuo. La depresión.
Los síntomas consisten en ánimo depresivo, disminución del interés o placer en las actividades, insomnio o hipersomnia, agitación o retraso psicomotor, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o culpabilidad excesiva, incapacidad para concentrarse o actuar con decisión y pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. Los estudios de la genética molecular. La investigación publicada en Biological Psychiatry ha encontrado un vínculo entre el gen NKPD1 y los síntomas asociados a la depresión, con estimaciones que sugieren que este único gen puede representar hasta un 4% del riesgo heredable de depresión. ¿Cómo se hereda? El modo de herencia para la depresión es complejo y la transmisión en la mayoría de las familias no siguen patrones mendelianos simples. Los efectos genéticos de multilocus y los ambientales no compartidos parecen jugar un papel importante en la influencia del riesgo de enfermedades. Esquizofrenia se define por perturbaciones características pero no específicas en la forma y el contenido del pensamiento, la percepción, la emoción, el sentido del yo, la volición, las relaciones sociales y el comportamiento psicomotor. Estudios genética molecular. Una investigación concluyó que la existencia de un gen o genes defectuosos en un área del cromosoma 5 establecería una predisposición en algunos casos de esquizofrenia. Otras investigaciones no lo corroboran. Otros estudios sitúan las regiones en las que se encuentra el ligamento significativo en los cromosomas 1Q, 6P, 8P, 10P y 13Q. ¿Cómo se hereda? Los modelos poligenéticos ofrecen un marco más amplio de investigación. Proponen que la esquizofrenia puede estar causada por una combinación de un número específico de genes en interacción y ciertos factores ambientales prenatales y postnatales. El riesgo de desarrollar la enfermedad puede estar ligado a un rasgo con una distribución continua, donde habría un umbral para la expresión clínica de la enfermedad y solo los individuos que lo sobrepasan la manifestarían. Bipolaridad. La psiquiatría moderna sugiere subdividir los trastornos del estado de ánimo en trastornos bipolares, donde ocurren episodios de manía o depresión y trastorno depresivo unipolar. Los síntomas de la manía son estados de ánimos expansivos, autoestima inflada, pensamientos acelerados, distraídos, aumento de la actividad dirigida a objetivos y participación excesiva en actividades placenteras con alto potencial para consecuencias dolorosas. Los síntomas depresivos consisten en depresión, insomnia, fatiga, pérdida de energía, culpabilidad excesiva o actuar con decisión y pensamientos recurrentes de muerte. Estudios genética molecular. Ninguna región identificada como la ubicación de un locus de susceptibilidad bipolar ha sido replicada de manera convincente. La evidencia más fuerte de vinculación hasta la fecha consiste en loci de susceptibilidad en las regiones cromosómicas 18P, 18Q y 21Q. Pero estos resultados claramente no son confirmados y convincentes. La incapacidad de obtener evidencia más convincente puede haber resultado porque los genes en 18 y 21 confieren susceptibilidad al trastorno bipolar, pero tienen un efecto relativo tan pequeño sobre el riesgo que se requiere una muestra muy grande para la detección. Los genes en 18 y 21 confieren susceptibilidad en un pequeño número de familias. ¿Cómo se hereda? El modo de herencia es complejo y probablemente involucre múltiples genes que interactúan. El número de loci de susceptibilidad, la razón de riesgo de recurrencia conferida por cada locus y el grado de interacción interlocus son todos desconocidos. Pero está claro que un único locus principal no representa una gran proporción de la agregación familiar del trastorno bipolar. La historia de John. John es un gemelo idéntico. Esto significa que él y su hermano Sam tienen exactamente los mismos genes. Es por eso que tienen el mismo aspecto.
John tiene depresión, pero su hermano Sam nunca ha tenido ningún problema de salud mental. Si la enfermedad mental solo tuviera una causa genética, entonces John y Sam tendrían depresión. ¿Cómo reducir el riesgo de desarrollar una enfermedad mental? Tener una dieta saludable, hacer ejercicio regularmente, dormir lo suficiente, evitar mucho el estrés.